Arte Médica Hospital, la ciencia y el arte de cuidar tu salud. Mi nombre es Lisbenia Morales Sánchez, soy graduada del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana, en Cuba. Me formé como neumóloga en el Hospital Hermanos Albejeiras y hace unos 10 años ejerzo en México. Estoy certificada en estos momentos para el ejercicio de la especialidad en los Estados Unidos mexicanos por el Consejo Mexicano de Neumología y Cirugía Torácica. ¿Qué padecimientos atiende la neumología? La neumología en sentido general se encarga de tratar todas las enfermedades relacionadas con los pulmones y todas las partes que incluyen, o sea, los bronquios, que podemos decir son los conductos que llevan el aire hacia los pulmones per se, y la pleura, que es una pequeña y fina membrana que recubre los pulmones y los lubrica en su movimiento dentro de la cavidad torácica. ¿Cuáles son los padecimientos que atiende con mayor frecuencia en su consulta? En los últimos 4 años, los neumólogos nos dimos a la tarea de lidiar con las infecciones respiratorias que fueron extraordinariamente prevalentes. Obviamente me refiero a la infección respiratoria producida por el virus del SARS-CoV-2 y la influenza, que lastimosamente mataron a muchísimas personas en México y en el mundo. Pero si hablamos de padecimientos crónicos, considero que los más prevalentes o los que más veo en mi consulta son las enfermedades bronquiales. Hay dos grandes grupos de enfermedades bronquiales o dos grandes enfermedades bronquiales que son muy prevalentes en la población mexicana, que son el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la también conocida como EPOC. ¿Cuáles son los síntomas del asma y de la EPOC? Los síntomas de todas las enfermedades bronquiales son muy parecidos. Habitualmente los pacientes tienen episodios recurrentes de tos, falta de aire y silbidos en el pecho. Pero hay muchos elementos que nos pueden ayudar a diferenciar si una persona tiene asma o tiene EPOC. El asma es una enfermedad predominantemente alérgica, por lo tanto su debut es en edades mucho más tempranas. Casi siempre hay sus excepciones, pero habitualmente debuta en la infancia y la adolescencia. Es una enfermedad, como su nombre indica, es una inflamación alérgica de la vía aérea y se acompaña de síntomas como rinorrea, prurito nasal, obstrucción nasal, prurito ocular y aparte de eso los episodios recurrentes de tos y silbidos en el pecho, lo que la población le llama siento gatitos en mi pecho. Eso es muy frecuente en el asma. En la EPOC los síntomas son muy parecidos. Sin embargo, la EPOC no es una enfermedad alérgica, por lo tanto, la inflamación es totalmente diferente y está estrechamente relacionada al consumo del tabaco y a la inhalación de humo de biomasa, o sea, a la inhalación de humo producido del humo utilizado por la cocción de la leña. O sea, las personas usan leña, carbón y otros artículos orgánicos para cocinar y el humo que ellos emiten produce inflamación de los bronquios. A diferencia de la inflamación producida por el asma es una enfermedad con la cual podemos tratar correctamente y el paciente puede revertir 100% la obstrucción y andar dentro de la población como una persona normal. Sin embargo, el daño producido por el humo de biomasa en la vía respiratoria es irreversible. Por lo tanto, nosotros los médicos podemos mejorar la severidad de la obstrucción, pero nunca vamos a poderlo llevar a una función pulmonar normal como lo podemos lograr o podemos tener como meta en el paciente asmático. ¿Cuál es el tratamiento para el asma y la EPOC? El tratamiento de las dos enfermedades, como son enfermedades obstructivas, se usan broncodilatadores, que son medicamentos casi siempre inhalados que abren o dilatan los bronquios para que la persona pueda respirar mejor. En fase aguda, cuando el paciente está en una exacerbación, el tratamiento prácticamente es similar, pero cuando se trata ya de dejar una terapia de mantenimiento, sí hay sus diferencias notorias. Por lo tanto, su importancia es la tremenda importancia que tiene poder tener un diagnóstico específico con pruebas dirigidas a hacer un diagnóstico correcto, porque por ejemplo en la EPOC solamente se usan broncodilatadores
y los corticoides inhalados solamente tienen unas indicaciones muy específicas y su uso podría ser contraproducente en la EPOC. Sin embargo, en el asma estamos obligados, aparte de usar broncodilatadores, medicamentos que se llaman corticoides inhalados que desinflaman el bronquio. En ellos sí es obligatorio usar corticoides inhalados y el EPOC no. De ahí la importancia de poder discriminar desde el primer momento del diagnóstico cuál de las dos enfermedades obstructivas se trata, aunque a veces es bastante difícil, sobre todo en aquellos pacientes que de adolescentes fueron asmáticos o son asmáticos en la actualidad y fuman o cocinan con leña, y entonces pues aparece una superposición de las dos enfermedades que se llama síndrome de superposición asma-EPOC. Pero nosotros tenemos la obligación como terapeutas de intentar llegar al diagnóstico correcto para que el tratamiento sea el adecuado para cada tipo de paciente. ¿Cómo se atiende el asma y la EPOC cuando se presenta con otras enfermedades? En Guerrero tenemos algunas comorbilidades que también hacen un poquito más difícil el manejo de estos pacientes. Como por ejemplo, en Guerrero tenemos una alta prevalencia de tuberculosis. La tuberculosis daña la arquitectura normal del bronquio y por lo tanto genera bronquiectasias, que son dilataciones de los bronquios, y por lo tanto eso empeora mucho el manejo del paciente. En el caso de la EPOC, que es una enfermedad que aparece en individuos mayores de 40 años que han fumado por lo menos 20 años una cajetilla diaria, o mujeres que se han visto obligadas a cocinar con leña durante toda su vida, pues entonces a estas señoras no están exentas de tener también problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, y entonces algunos de los fármacos que se usan para controlar las enfermedades respiratorias, pues están contraindicados en esos padecimientos, o tenemos que involucrar tanto a cardiólogos, especialistas en medicina interna, e incluso son enfermedades, la EPOC es una enfermedad que genera mucho esfuerzo para respirar, el paciente pierde mucha masa corporal y por lo tanto también tenemos que involucrar, ¿por qué no?, a nutricionistas, es importante involucrar a terapeutas respiratorios que nos apoyen con el tratamiento, sobre todo de estas enfermedades crónicas muy complejas, porque no es un individuo asmático o con EPOC, es un individuo con EPOC que tiene diabetes, que tiene las complicaciones de la diabetes, todas las complicaciones cardiovasculares de la diabetes, que de por sí está perdiendo masa muscular por la diabetes, y el músculo, o sea, para respirar se necesita músculo. Lo que mueve el tórax son músculos. Entonces, si el paciente está muy débil por las otras comorbilidades, pues también eso complejiza el manejo de la enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir y atender estos padecimientos? En realidad, las enfermedades respiratorias, sobre todo la EPOC, sí conlleva una prevención importante. Es lastimoso que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad perfectamente prevenible y sin embargo es la cuarta causa de muerte en México, tanto en hombres como en mujeres. O sea que definitivamente es una enfermedad extraordinariamente prevalente, siendo 100% prevenible. En el caso del asma, es una enfermedad con una fuerte carga genética, por lo tanto, prever que la persona pueda tener asma se complejiza mucho, pero bueno, en el caso de la EPOC, que es una enfermedad prevenible, pues sí, el principal consejo sería a las personas que eviten el tabaquismo, y si ya fuma, busque la forma de integrarse en una terapia de deshabituación tabáquica para lograr dejar de fumar. Y también, ¿por qué no incitar al compromiso gubernamental de buscar alternativas más saludables para la población que vive en estatus de pobreza, para que busquen alternativas para cocinar que no sea con la leña? Porque en realidad muchas de estas personas están obligadas a usar porque no tienen acceso a otras formas mucho más saludables de cocinar. A ver, que pueden contar con nosotros. Estamos aquí en Arte Médica Hospital. Tenemos todos los medios diagnósticos para poder definir si usted tiene episodios recurrentes de tos, falta de aire, si ha sentido esos ruidos en el pecho y no tiene un diagnóstico preciso, pues podría acercarse a nosotros. La verdad, tenemos todos los medios diagnósticos, la espirometría, que es el estándar de oro, la prueba de óxido nítrico en la
aire exhalado para diagnosticar asma. Tenemos todos los servicios y además otros especialistas que nos pueden apoyar a generar un equipo multidisciplinario para que usted tenga una adecuada atención y logre tener una mejor calidad de vida aún con estas enfermedades crónicas. Arte Médica Hospital, la ciencia y el arte de cuidar tu salud.